Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Señor, bendito Dios, gracias por este día, por esta mañana, por tu presencia, Señor. Pues creemos que es real en medio de nosotros. Creemos, Dios, que tú te mueves con libertad, papá. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras familias, tú conoces cada uno de nuestros días. Nuestra vida está delante de ti, tus ojos están puestos sobre nosotros, tus oídos, Dios, atentos a nuestro clamor, atentos a nuestra petición. Dios, sabemos que hoy no caminamos solos, sabemos que tu presencia nos acompaña, Señor, sabemos que tú vas guiando nuestros pasos, papá. Yo oro en esta mañana para que hables a nuestro corazón. Yo oro, Señor, porque todo engaño y toda mentira hoy, Señor, se ha quitado, Padre, y tu palabra, que es la verdad, brille sobre la vida de cada persona. Nuestros ojos espirituales se abran, Señor, y podamos ver lo que tú tienes para nosotros. Gracias, papá. Gracias, Señor Jesús, por entregarte en la cruz. Gracias por derramar tu sangre hasta la última gota. Gracias porque eso abrió un camino entre nosotros y el Padre. Gracias porque hoy podemos orar y acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Gracias, aquí estamos humillándonos delante de ti, Señor, y diciéndote, Señor, lo mejor que podemos hacer en nuestra semana es comenzar delante de ti, buscando tu presencia. Habla a nuestro corazón. Es nuestra petición, es nuestro clamor, es nuestro anhelo, que hables a nuestro corazón. En esta mañana te lo pedimos, Señor. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. 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 El día de ayer tuvimos un día espectacular de ayuno. Espero que usted haya estado conectado con ese tiempo de ayuno. Y hoy venimos a la palabra del Señor. Yo quiero que usted entonces me acompañe a Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Allí se nos describe un momento en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha sido tomado preso en Jerusalén y va a ser trasladado a la ciudad de Roma. Él tiene que ir a comparecer allí en Roma. Y la manera en la que se daban esos largos viajes eran en barco. Allí Hechos de los Apóstoles nos habla y nos dice, Hechos de los Apóstoles capítulo 27, versículo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adriamitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaban Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Allí le hablo y le describo lo que viene ocurriendo, ¿cierto? Han zarpado en un barco camino a Roma, van hacia Roma, están viajando hacia Roma. A través de esta historia vamos a revisar 5 cosas que Dios quiere que queden en nuestro corazón en esta mañana. 5 enseñanzas o 5 lecciones, como decidimos llamar a esta enseñanza. Si usted tiene el buen hábito de apuntar, apúntelo, lecciones desde una tormenta. ¿Y por qué vamos a hacer referencia a este momento? Porque habían verdades espirituales que Dios me dejaba ver a través de esta historia. Quiero decirle algo. Antes de que Pablo se subiera a esa embarcación, Pablo ya había estado preso. Pablo ya había pasado por la cárcel. Pablo había sido casi que asesinado a pedradas. Usted lo puede leer en Hechos de los Apóstoles en capítulos anteriores. Como por proclamar el evangelio, Pablo corrió un riesgo altísimo. Pablo, antes de subirse a esta embarcación, ya había pasado por 3 naufragios. Entonces aquí estamos hablando de un hombre que ha tenido que vivir situaciones difíciles, tormentas, pruebas, dificultades, y ahora se va a enfrentar a una más. ¿Ok? Entonces podríamos pensarlo y aplicarlo a nuestra vida hoy. Usted podría decir, Señor, no es la primera vez que me enfrento a una situación difícil. Esta pandemia, esta cuarentena ha sido compleja, pero no es la primera vez que me he tenido que levantar nuevamente. No es la primera vez que he tenido que sacudirme el polvo y seguir caminando contigo. No es la primera vez. Para algunos podría sí ser la primera, para algunos podría ser un Señor, he venido caminando contigo desde hace un tiempo y es la primera vez que paso por una prueba tan tremenda, una prueba en la que mi fe está siendo probada. Entonces aquí nos damos cuenta que como primera lección,
a lo largo de nuestra vida nos vamos a estar enfrentando con diferentes situaciones que van a poner a prueba nuestra fe. Diferentes situaciones que nos tienen que llevar a levantar nuestra mirada al Señor. Caer de rodillas, mantenernos firmes sobre la roca que es Cristo, pero caer de rodillas, humillándonos y reconociendo nuestra necesidad de Dios. Entonces aquí Pablo se va a enfrentar a una situación que para él no era ajena, ya había experimentado situaciones difíciles en su vida. Le dije que íbamos a sacar 5 lecciones a lo largo de esta enseñanza. La primera de ellas, y de lo que quiero hacer referencia, es la realidad y el propósito de una tormenta. Esta situación en la vida de Pablo fue una realidad. Mire lo que dice el versículo 13, en Hechos capítulo 27, versículo 13. Dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Versículo 14. Poco después se nos vino encima un viento huracanado. Primero recuerde, comenzó con un viento suave. Después vino un viento huracanado llamado nordeste. Eran vientos que venían del norte y del este, que venían desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Aquí yo quiero decirle algo. Cuando hablamos de la realidad de una tormenta, hablamos de 2 cosas. La primera, que una tormenta siempre va a llegar de una manera inesperada. Nosotros podemos decir hoy, nosotros no nos esperábamos una situación como estas en este año 2020. Usted podría decir, nosotros no esperábamos este diagnóstico sobre la salud de mi mamá. Yo no esperaba un resultado médico como el que recibí hace un par de días. Yo no esperaba que mi familiar fuera a partir a la presencia de Dios. Yo no esperaba que esto llegara en un momento como estos. Siempre van a llegar de maneras inesperadas. Y siempre lo hemos dicho. Nosotros no podemos escoger el momento en el que una prueba va a llegar. Usted no puede escoger las pruebas que vayan a llegar a su vida, pero usted sí puede escoger la manera en la que las va a manejar, la manera en la que las va a abordar. Lo hemos dicho una y otra vez. Entonces la primera cosa cuando hablamos de la realidad de la tormenta es, llegarán de una manera inesperada. Y la segunda cosa es que no sabemos cuánto va a durar, no tenemos ni idea. Si nosotros supiéramos cuánto va a durar, usted tal vez no buscaría a Dios, porque usted diría, ok, esto termina en 1 o 2 semanas, ya, relajado, yo lo puedo manejar, yo espero a que terminen estas 2 semanas y luego me levanto solo. Ese margen de incertidumbre, ese no saber qué va a pasar mañana, nos lleva a reconocer que necesitamos a Dios, aquel que conoce el fin desde el principio. Entonces, realidades de la tormenta, primero, van a llegar de manera inesperada. Segundo, no sabemos cuánto van a durar. Esta situación de Pablo se supone que iba a durar un día, porque el desplazamiento eran 60 kilómetros. En un día se recorrían 60 kilómetros en barco, pero no ocurrió eso. Si usted lee la historia completa, usted se va a dar cuenta que duraron más de 2 semanas en medio de la tempestad. Y la situación fue difícil, la situación fue compleja. Nosotros no tenemos ni idea cuándo va a terminar esto. Sabemos cuándo comenzó. Sabemos que comenzó un 20 de marzo del año 2020, pero no tenemos idea de cuándo vaya a terminar. Se nos han dicho y se nos han dicho y se nos ha alargado el tema y se nos ha alargado el tema y pensamos que iba a terminar y no terminó. Alguien decía no hace mucho que esta cuarentena es como padres e hijos que sacaban y sacaban y sacaban y sacaban y sacaban. No sé si usted es de esa generación, pero sacaban y usted decía, ¿esto cuándo se va a acabar? Esto no se acaba y siguen saliendo y siguen saliendo y siguen saliendo y se sigue aplazando y ya estamos viendo que se está reactivando todo, pero usted dice no sé hasta cuándo vaya a ir esto. Entonces es una realidad. Primero, no sabemos cuándo va a llegar y segundo, no tenemos idea cuánto va a durar. Le dije también que íbamos a hablar del propósito, el propósito de una tormenta. Usted y yo lo conocemos muy bien. Busca probar nuestra fe, busca probar qué tan firmes estamos, qué tan fieles estamos siendo a Dios. Qué fácil es decir, Señor, gracias, te alabo cuando todo está bien. Pero cuando las cosas se complican, cuando el barco se empieza a mover, cuando la tierra se te empieza a mover un poco, cuando en eso en lo que tenías tu confianza y tu seguridad ya no está, tu trabajo, la persona, lo que sea, ya no está, ¿qué pasa contigo? Entonces sabemos que tormentas como estas van a probar nuestra fe, van a probar de qué estamos hechos, ¿sí? Va a dejar ver nuestro carácter, ¿sí? Cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo respondemos ante una situación de presión. Nos deprimimos, nos angustiamos, nos quejamos. Entonces, la prueba tiene por propósito dejar ver nuestro carácter, pero también tiene por propósito moldear nuestro carácter. Nosotros sabemos que como hijos de Dios, el Señor va a utilizar las crisis y las situaciones difíciles
difíciles para probarnos. Entonces, para nosotros es una realidad, pero para nosotros también es claro que hay un propósito. Amén. Esa es la primera cosa que le quiero decir. La segunda cosa, que lo vemos a la luz de esta historia, son las voces que se levantan en medio de la tormenta. Usted lo puede leer conmigo en varios apartes que quiero citarle. Hechos 27, versículo 17. Cuando se desata la tormenta, usted se da cuenta que dice, después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo, temiendo que fueran a encallar en los barcos de arena de Sirte. Echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzamos a arrojar la carga por la borda. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días, dice la palabra allí, sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Yo no sé si usted sabía, pero quien está narrando este momento es Lucas. Lucas está allí. Lucas hizo parte de esta travesía. Y Lucas está hablando de varias cosas. Uno, de la desesperanza que había empezado a reinar en el corazón de las personas que iban en la embarcación. Dice la palabra que iban 276 personas, incluido Pablo. Allí vemos algo en común. La gente se empezó a llenar de desesperanza. Uno ve que Lucas está narrando esta historia y la narra diciendo, mire lo que dice el versículo 20. Como pasaron muchos días, entonces perdimos toda esperanza de salvarnos. Entonces, usted puede pensar en algo, uno dice, allí está Lucas justificando la desesperanza, la tristeza, y usted podría decir, como ya han pasado 3 meses y las cosas no cambian, entonces por eso es que estoy desesperanzado. Como las cosas no han cambiado, por eso estoy tan inquieto. Como las cosas siguen igual, entonces por eso dejé de orar y entonces dejé de escuchar las transmisiones, y esa es la razón. Entonces uno se da cuenta en ese versículo cómo Lucas trata de justificar la falta de fe, trata de justificar la desesperanza, porque él dice, como pasaron muchos días y no veíamos el sol ni estrellas, entonces dése cuenta, entonces es que uno no puede aguantar tanto tiempo. Entonces allí está la justificación o el argumento del por qué nos alejamos, dejamos de orar, bajamos los brazos, y uno dice, no es la manera, no es la manera correcta como Dios nos llama a la luz de la palabra a caminar. No podemos argumentar, no podemos justificar nuestra infidelidad en contra de Dios. Estamos llamados a permanecer, estamos llamados a mantenernos firmes. Entonces ahí es cuando yo le digo, voces en medio de la tormenta, personas que no hablan de la manera correcta. Le repito, quien está narrando esta historia es Lucas, y Lucas está diciendo, lo que pasa es que todo se complicó, la tormenta estaba pegándonos muchísimo contra nosotros, muy fuerte, 3 días, 4 días, y como ya estábamos viendo que no salía ni el sol ni las estrellas, entonces nos llenamos de desesperanza, perdimos la esperanza de salvarnos. Entonces uno dice, ok, ¿qué voces estás escuchando tú? Dense cuenta que leímos ahorita que empezaron a botar todo al mar, empezaron a botar todo lo que tenían, algunas cargas, dice la palabra allí en el versículo 18, empezaron a arrojar todo por la borda. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Y entonces uno dice, la gente estaba haciendo las cosas en sus fuerzas, en medio de tanta desesperación, en medio de creer que se iban a morir, empezaron a hacer de todo, creyendo que se iban a salvar de esa manera. Entonces uno dice, uno que ve en medio de esta situación, la gente tratando de hacer las cosas en sus fuerzas, tal vez a su manera, y aparte de todo, hablando de una manera desesperanzadora. Y uno dice, venga, esas son las voces que yo voy a permitir que se metan aquí en mi cabeza. Voy a empezar a hablar como esas personas hablan, voy a empezar a decir, sí, no, es que esta situación definitivamente ya este año no va a cambiar, ya eso sí, que nos lleve el que nos trajo, y no, Dios mío, nada que hacer. Y uno dice, venga, ¿por qué tanto negativismo? No le estoy diciendo que se vuelva la porrista de la casa, no le estoy diciendo eso. Pero yo le digo, cuando uno conoce la verdad, uno tiene que caminar con optimismo, con esa seguridad y esa confianza de que Dios va delante de mí, de que Dios es el quien nos sostiene. Dese cuenta que la palabra también, ¿sabe qué nos dice la palabra? Que habían dejado de comer, no querían comer
Algunos comentaristas bíblicos dicen que en alta mar, por tanto movimiento, muchos estaban mareados, pero otros tantos no querían comer por la desesperanza que tenían, porque pues decían, pues ya nos vamos a morir, ¿para qué nos vamos a poner a comer? Y uno dice, uno ve personas a nuestro lado que dejan de comer, que ya no se alimentan bien, que no se cuidan a sí mismos, que se levantan cada mañana como sin ningún tipo de interés sobre su vida. Personas que dicen, pero ¿cuál es el afán? Pero vea que esto ya no va a cambiar nunca. Y uno sabe que el pesimismo es contagioso, de la misma manera el buen ánimo también es contagioso. Seguramente en medio de esa tempestad la gente tirando todo hablaba y se quejaba y refunfuñaba y gritaban, tal vez nos vamos a morir, bote eso que nos vamos a morir, se está metiendo el agua, vea, se está empezando a hundir, vea esta tormenta. Esas son las voces que vamos a decidir guardar en el corazón, eso es lo que nosotros vamos a decidir escuchar. Porque yo le tengo que decir algo, no podemos hacer parte de la mayoría, porque eso fue lo que hizo la mayoría en esa embarcación. Quejarse y decir nos vamos a morir, esto ya no va a cambiar para nada, y uno escucha gente demasiado pesimista. Uno piensa en esto, uno dice, ay, ok, mira, si escuchaste la noticia, en Bucaramanga los números siguen siendo bajos. No, pero ya han muerto 4 y todos nos vamos a morir, y todos nos vamos a morir. Y uno dice, espérame, ¿cómo estás hablando? Cuando se te dice, hey, mira, reactivaron el sector, qué bueno que se empezó a reactivar, fíjate que ya pudiste abrir y bueno, ánimo. La persona dice, no, pero ¿y de qué me sirve si nadie sale, si nadie compra? Tú no puedes hablar de esa manera. Tu vida está en manos del Señor y tú caminas con esa seguridad y esa confianza y ok, hay una realidad, hay una tormenta, hay una situación difícil, pero yo no puedo hacer parte de la mayoría. Yo no me puedo llenar de esas voces de desesperanza, yo me tengo que llenar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué voces estás escuchando? Porque escúcheme bien, allí tal vez había una conversación entre la gente, entre la tripulación, entre la gente que iba en esa embarcación. Pero en ese momento también Pablo se levanta y habla. Y abre su boca. Así como Lucas está hablando, así como Lucas está diciendo, estábamos llenos de desesperanza, creíamos que nos íbamos a morir, arrojamos todo a la borda, tiramos todo. Pues de la misma manera Pablo se levanta y habla. Y entonces yo tengo claro que en medio de la dificultad, así como muchas voces se levantan y hablan con quejas, con dudas, con temores, pues yo también me tengo que levantar, mi boca se tiene que abrir, mi boca se tiene que abrir para proclamar las verdades del Evangelio, el poderle decir a las personas, óyeme, pon tu confianza en el Señor, deposita tu confianza en el Señor, entrégale tu vida a Él, pon en orden muchas cosas, entiende que Dios te está llamando la atención frente a tu casa, frente a tu familia, frente a tu propia vida. Ten en cuenta que Dios te está dando una segunda oportunidad. Vuélvete a Él de todo corazón. Nuestra boca se tiene que abrir para proclamar las verdades del Evangelio. Mire lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 21. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo se puso en medio de todos y les dijo, habló, abrió su boca. Dice, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta, así se hubieran ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. Cuando abrimos nuestra boca, debemos abrirla para exhortar a las personas a que cobren ánimo. Porque ninguno de ustedes, mire lo que dice, perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Y me dijo, dese cuenta que en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, Dios nos habla, usted lo sabe. Hay personas que dicen, pastor, pero a mí Dios no me ha dicho nada, pastor, pero yo no escucho la voz de Dios. Tienes que ir a la palabra, tienes que escudriñarla y entender que Dios te habla a través de la palabra. Y mire lo que le dice el ángel a Pablo, no tengas miedo, no tengas miedo, tienes que comparecer ante el emperador. Y Dios te ha concedido la vida, no solo la tuya, sino de los que navegan contigo. Así que ánimo, les dice Pablo. Ánimo, señores. Confío en que sucederá tal y como se me dijo. Confío en Dios. Y uno empieza a pensar en algo. Yo le quiero contar. Pablo va como prisionero camino a Roma. Pablo se levanta a hablar y no tiene ningún rango, no tiene ningún tipo de autoridad en medio de esa embarcación. Algunos podrían decir, pastor, pero yo cómo me voy a levantar si no ve que yo soy el hijo y mi papá siempre se queja. Pues levántate, pídele a Dios que te respalde y habla. Habla y comparte la esperanza. No hables atacando, no hables señalando, no hables cuestionando.
Comparte la palabra y diles, miren, Dios nos está llamando la atención. Dios nos está permitiendo a través de esta tormenta entender que el puerto seguro para nosotros es Él. Pablo se levanta en medio de esa situación y marca una diferencia. Uno se da cuenta que es el que se levanta y entonces ahí es donde uno dice, Dios nos llama a marcar una diferencia. En nuestro trabajo, usted ya le está tocando regresar a su lugar de trabajo. ¿Y cómo habla la gente en su trabajo? ¿Qué dicen sus compañeros? Y usted callado. Hoy Dios nos está diciendo, te tienes que levantar. Te tienes que levantar y tienes que hablar, porque hay muchas voces que se están levantando en medio de la tormenta. Voces que buscan sembrar desesperanza, voces que buscan sembrar temor, voces que buscan sembrar apatía en el corazón de las personas, voces que buscan que la gente se llene de queja, de duda. Y entonces yo, quien tengo la verdad, quien conoce la verdad que es la palabra de Dios, ¿qué hago? Pues estoy llamado a levantarme y a proclamar la verdad que está en la palabra de Dios. Esa verdad que nos trae paz al corazón, esa paz que Dios trae cuando tú estás en medio de un ponche, de una dificultad, de como lo quieras llamar, y vas a la palabra y te das cuenta que Dios te habla y Dios te dice, yo cuido de ti, yo te sostengo, hay un propósito, entiende que hay un propósito eterno detrás de la situación que estás viviendo. Ten la seguridad de que yo estoy atento ante tu necesidad, que mis ojos están puestos sobre ti, que mis oídos están atentos a tu petición. Entonces yo voy a la palabra y entiendo que Dios camina conmigo, que no estoy caminando solo. Entonces eso a mí me llena de esperanza, de aliento. Entonces estamos llamados a compartir esa esperanza que hay en nuestro corazón. Y es lo que hace Pablo. Pablo se levanta allí y les dice, escúchenme, cobren ánimo, no tengan temor. Y usted se da cuenta de algo, en ese pasaje que le acabo de leer, hay dos momentos en donde Pablo dice ánimo. De entrada les dice ánimo, quiero que cobren ánimo, los exhortó a tener ánimo. Y después les contó, anoche me visitó un ángel y me dijo. Y después de haberles dicho todo eso, vuelve y les dice ánimo. Y para mí el segundo ánimo está anclado a una promesa de parte de Dios. Ese segundo ánimo ya no simplemente, oiga, ánimo. No, ese segundo ánimo ya está amparado en una verdad. Ya está amarrado a algo que Dios dice. Pablo les dice, ánimo, porque es que anoche quiero contarles que Dios me habló y me dijo que no íbamos a morir, que lo único que se iba a perder era la nave, la embarcación, pero nosotros vamos a sobrevivir. Y entonces Pablo, ¿qué hizo? Pablo vino a sembrar una esperanza que ya habían perdido. Pablo les vino a hablar de su futuro. Pablo les vino a decir, venga, no nos vamos a morir. Dejémonos de lamentar que no nos vamos a morir. Dios va a guardar nuestra vida. Entonces uno dice, Señor, nosotros fundamentamos nuestra esperanza en tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, nos muestra el camino que tenemos que seguir, pero también nos muestra a dónde nos va a llevar. Nos muestra cómo nos vas a cuidar, cómo nos vas a guardar. Cómo cada cosa que ocurra en nuestra vida está bajo tu control. Pablo se levantó para decirle a la gente, oigan, Dios está al control. Nada se ha escapado del control de Dios. Y usted hoy se puede levantar y le puede decir a su familia, oigan, ¿saben qué? Dios está al control. Dios es soberano y no hay nada que ocurra en nuestra vida que no tenga un propósito. Dios sigue estando al frente de este barco. Dios sigue navegando con nosotros. Su presencia nos sigue acompañando. No se les olvide lo que Dios dice en la palabra. No se les olvide lo que Dios nos dijo. Eso fue lo que Pablo hizo. Se levantó. Se levantó a decirles ánimo, porque yo confío no solo en Dios, sino en su palabra. Yo confío en que lo que Dios dijo se va a cumplir. Dios no es hombre para fallar. Dios es Dios, Dios nunca cambia. Amén. Entonces vamos en dos cosas, la realidad y el propósito de las tormentas. Y la segunda lección es, ¿qué voces voy a escuchar en medio de la tormenta? Y el llamado que Dios nos hace a levantarnos para que nuestra voz se escuche en medio de la tormenta. Una voz que venga a sembrar esperanza. Una esperanza amparada en la palabra de Dios. Amén. Tercera cosa, vamos para la tercera. Y lo leo aquí en la historia, y es la bendición que usted y yo llegamos a ser para la vida de muchas personas. Usted puede darse cuenta que en el comienzo de este capítulo 27, Pablo les hizo una primera recomendación, les dijo, no zarpemos, las cosas se van a complicar, se van a desatar
climas complejos y tal vez no vamos a llegar a Roma. Y no le hicieron caso. Dice la palabra que escucharon más a la tripulación que al consejo que dio Pablo. Y entonces zarpamos. ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo que Pablo les había dicho. La situación se complicó. Y uno podría pensar y decir, cometieron un error y ahora están viviendo las consecuencias de ese error. Están en medio de una tormenta que no para. En una tormenta que en lugar de calmarse, se sigue arremetiendo en contra de ellos con mucha más fuerza. Y entonces uno se da cuenta de algo. Uno se da cuenta que el Señor a través del ángel le dice a Pablo, Pablo, quiero decirte que tú no vas a morir, porque tú tienes que ir a comparecer en Roma. Y quiero decirte que tampoco van a morir los que están contigo en el barco. Cuando yo le digo que usted y yo somos una bendición para muchos, le hago referencia a lo que, por ejemplo, dijo Labán cuando habló con Jacob. Eso está en Génesis, capítulo 30, versículo 27. Labán le dice, por ti yo he sido bendecido, porque has permanecido a mi lado. La bendición de Dios ha caído sobre mí. Labán le contestó, Jacob le dijo, me voy, me tengo que ir, tengo que regresar a mi casa. Y entonces Labán le dice, por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti, el Señor me ha bendecido. Gracias a ti, el Señor me ha bendecido, le dice Labán a Jacob. Usted lee también la historia, allí más adelante en Génesis, de José, cuando llega a vivir a la casa de Potifar. Génesis 39:5. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Entonces yo aquí le quiero decir algo. Usted es una bendición para tantas personas a su alrededor. Gracias a lo que Dios está haciendo en su vida, usted y su familia están guardadas. Y yo lo escribí de esa manera. Somos una bendición. No entendemos a veces la bendición que llegamos a ser para tantas personas. Es por eso que yo lo animo a que usted abra su boca, a que usted les comparta de esa bendición que nosotros hoy conocemos, que hoy está aquí atesorada en nuestro corazón. Amén. Una cuarta cosa. La he llamado soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. A través de esta historia nos damos cuenta no solo de la soberanía de Dios, sino lo que Dios nos llama a hacer a nosotros. ¿Por qué? Quiero que me acompañe allí en Hechos. Hemos permanecido en Hechos, capítulo 27, versículo 30 y versículo 31. Dice la palabra que las cosas se complicaron tanto, que la tempestad arreció tanto en contra de ellos, que la tripulación, o sea, que quienes tenían que estar en el barco, porque se supone que la tripulación está formada, ¿para qué? Para ser el último en abandonar el barco si el barco se está hundiendo, porque son ellos los que saben maniobrar, manejar y dirigir la embarcación. Dice la palabra allí en Hechos 27:30 que la tripulación intentó escapar. Mire lo que dice. En un intento por escapar del barco, los marineros, la tripulación, comenzaron a bajar el bote salvavidas del mar. Dese cuenta, intentaron escapar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa, versículo 31. Pero Pablo les advirtió, si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Entonces aquí, vuelvo y le digo, le puedo hablar de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. ¿Sabemos que Dios nos va a guardar en medio de esta pandemia? Sí, claro, yo descanso en eso. Yo sé que el Señor nos guarda. Su palabra lo dice, ninguna peste tocará nuestra casa. Y aún así Dios nos va a cuidar y Dios nos va a guardar. Y si llegamos a estar contagiados, Dios nos va a sacar de esa situación y al final le daremos la gloria a Él. Y entonces usted puede decir, amén. Pero hay una responsabilidad que usted y yo tenemos. Así como Pablo les dice, ojo, Dios dijo que nos va a guardar, pero si alguno se baja del barco, no respondo. Porque Dios dijo que salvaría a los que estaban conmigo en la nave. ¿A qué me refiero? A que usted, como estamos reactivando el sector, como estamos saliendo a la calle, entonces usted dice, no, eso el Señor está conmigo, entonces si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y ni siquiera se pone tapabocas.
y no es lo suficientemente responsable para cumplirlos no, es que Dios está conmigo, entonces yo para qué me lavo las manos si no ve que soy un hijo de Dios. Espérame un segundo, soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Tienes que ser responsable de lo que Dios espera que nosotros hagamos. Un buen cristiano es un buen ciudadano. Amén. Mire lo que les dice Pablo allí también en el versículo 34. Líneas adelante les dice, necesito que coman, tienen que comer algo, porque necesitan sobrevivir. Entonces volvemos a lo mismo. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Tenían que comer. Ninguno de ustedes, dice la palabra, perderá ni un solo cabello de la cabeza. Soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dios nos guarda, Dios nos cuida, sí, claro. Pero yo no me voy a poner a tentar al Señor. Sea responsable con su familia, sea responsable con sus hijos. Cuídese usted, cuídese y cuide a los demás. Si estos hombres se hubieran bajado de la embarcación, seguramente se hubieran ahogado, se hubieran muerto. Quiero decirle que al final de la historia, de este Hechos 27, todos estuvieron a salvo, como Dios lo dijo, porque Dios lo había prometido, porque Dios dijo, ninguno va a morir, todos salvarán su vida. Dice la palabra que llegaron a la isla de Malta. Después de que pasó toda esta situación de la tormenta, ellos llegaron a la isla de Malta y el Señor los guardó. Entonces yo sé que el Señor nos va a guardar y el Señor nos va a proteger, pero sé que tengo una responsabilidad. Amén. Y una última cosa, y antes de pasar a la última cosa, quiero que recapitulemos. 5 lecciones en medio de la tormenta. Primero, sabemos que es real y sabemos que tiene un propósito. Sabemos cuándo llega, no sabemos cuándo llega, tampoco sabemos cuándo se va. Sabemos que está formando muchas cosas en nosotros. Sabemos que hay muchas voces que se levantan en medio de la tormenta. ¿Qué voces decido escuchar? Pero también estoy llamado a levantarme para que mi voz se escuche en medio de la tormenta, para que otros conozcan del Señor. Amén. Tercero, usted y yo somos una bendición para muchas personas a nuestro alrededor, así como lo fue Pablo, así como muchas personas se salvaron allí. 275 personas se salvaron gracias a Pablo, obviamente el Señor, pero por Pablo llegó la bendición a esa gente. ¿Sabe también qué nos cuenta la palabra? Que cuando están más adelante, están a punto de morir, de ahogarse, los soldados dijeron, tenemos que matar a todos los esclavos. Y el centurión se levantó y dijo, no los maten porque ahí está Pablo. Una vez más, gracias a Pablo, estos hombres no murieron. Usted y yo somos una bendición para muchas personas. Téngalo claro. Cuarta cosa, sabemos y creemos en la soberanía de Dios, pero también entendamos que hay una responsabilidad del hombre. Cuídese, por favor. Y quinto, yo creo en Dios y yo confío en Dios. Y le quise colocar este nombre a este último punto porque la palabra de Dios dice en Santiago, capítulo 2, versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Y yo te tendría que decir, una cosa es creer y otra cosa es confiar. Nosotros no estamos llamados solo a creer en el Señor, estamos llamados a confiar en Él. Como lo aprendimos hace un tiempo, nosotros no solo creemos en Jesús, caminamos junto a Él. Y ese caminar junto a Él implica confiar en Él, escuchar su voz, pero confiar en Él. Hay algo que se ha desarrollado entre nosotros y el Señor a través de la relación, y es confianza. Confiamos en el Señor. Dese cuenta que se lo narré ahorita. A Pablo lo iban a matar. Pablo tal vez escuchó, toca matar a todos los prisioneros. Y allí Pablo volvió a ver la mano del Señor guardando su vida. Pablo estaba anclado a la promesa que Dios le había hecho. Tú no vas a morir ahogado. Vas a morir algún día, sí, pero ahogado no vas a morir. Tendrás que ir a Roma a comparecer. Pablo ya había naufragado más de una vez, ya iban 3, esta era la 4. Y Pablo ya había vivido muchas cosas con el Señor. Casi muere apedreado, estuvo preso. Y una vez más estaba siendo llamado a confiar en el Señor. Hoy nosotros estamos siendo llamados, una vez más, a confiar en el Señor. No solo a creer, sino a confiar. Usted puede decir, yo he creído siempre en Dios. Sí, pero ¿confías de todo corazón en Él? ¿Cómo reaccionas en medio de esta tormenta? ¿Cómo estás hablando en medio de esta tormenta? ¿Como una persona que confía? ¿Como una persona que descansa en
en que Dios va al frente, en que Dios está al control? ¿Cómo estás mirando tú el futuro? ¿Cómo estás mirando tú tu situación? ¿Con desesperanza, con desánimo, resignado, frustrado? ¿O por el contrario dice, Señor, yo confío en ti? No entiendo qué más vaya a ocurrir en medio de esta situación. No sé cuándo se vaya a acabar. Pero yo estoy seguro que hay cosas que estás permitiendo para formar mi carácter. Estás moldeando muchas cosas en mí. Y entonces por eso confío y descanso en ti. Y camino con fe. La fe, como lo dice Hebreos. Tengo la convicción y la certeza de lo que no se ve y de lo que se espera. He creído en Dios. Y Hebreos lo dice, fiel es quien ha hecho la promesa. Y en Él me amparo. Y Él es mi refugio. Y Él es mi fortaleza. Entonces dígalo conmigo. Yo creo en Dios. Y yo confío en Dios. Amén. Allí en medio de esta situación, muchos de esos hombres que estaban en la embarcación tal vez estaban confiando en esa gran nave en la que iban. Otros estaban confiando tal vez en la tripulación. Y usted se da cuenta que la nave se destruyó por completo. Usted lo puede leer al final de las líneas de ese capítulo. La nave no quedó funcionando, pero nada, se hundió. La tripulación quería huir. La tripulación estaba llena de temor, angustiada. Muchas personas de las que estaban en esa embarcación estaban confiando en eso. ¿Tú en qué has venido confiando? ¿En qué has venido colocando tu esperanza? No, mi empresa, mi negocio, el saldo que tengo en la cuenta, mis propiedades. Es probable que algunas de esas las vayas a perder. Es probable que ya las hayas perdido. Es probable que en eso, en lo que tenías puesta tu confianza, ya no esté. Y entonces el Señor nos dice, ¿en quién estás colocando tu mirada? ¿En quién estás colocando tu fe? ¿En quién estás confiando? ¿En tu capacidad o en mí? Y ese es el llamado que el Señor nos hace. Dese cuenta que Pablo se levantó y les dijo, no me avergüenzo de decirles que yo confío en Dios y confío en su palabra. No me avergüenzo, me levanto y proclamo el Evangelio. Y tú estás llamado a eso, a no avergonzarte, a levantarte, a decirle a otros, ¿sabe en medio de todo esto lo que necesitamos todos? Confiar y acercarnos al Señor. Reconocer que en medio de toda esta situación difícil y en medio de tanta necesidad, lo que más necesitamos es buscar al Señor. Vamos a orar, por favor. Señor, damos gracias infinitas. Gracias infinitas por tu palabra. Aquí estamos, Dios. Tú sabes, bendito Señor, cómo está nuestro corazón. Tú sabes, Padre, la vida de cada uno de nosotros, allí en nuestros hogares. Estamos viviendo dificultades, Señor, tormentas y situaciones que tal vez nunca esperábamos tener que vivir. Llegó un diagnóstico, los médicos dijeron algo, los médicos dijeron ya no hay nada que hacer. Tal vez esa persona que tanto amaba ya no está y me duelen las entrañas y me duele el corazón y no esperaba que esto llegara. Así son las tormentas. Llegan sin avisar, Señor. Así son las tormentas. No sabemos cuánto vayan a durar. Padre, pero sí sabemos que a la luz de la palabra nos llamas a vivirlas de una manera sabia. No puedo escoger cuándo van a llegar, ni cuántas van a llegar. Pero sí puedo escoger la manera en la que voy a actuar, la manera en que voy a reaccionar, la manera en la que voy a pensar en medio de una situación como esta. Padre amado, aquí estamos delante de ti, diciéndote, Señor, muchas voces se han levantado, Señor, en medio de esta situación. Muchas voces se han levantado a sembrar desánimo y desaliento. Muchas voces se han levantado a quejarse. Muchas voces se han levantado a sembrar dudas, Señor. Pero hoy, Señor, a través de la palabra nos hablas, nos exhortas y nos animas. Y nos dices, estoy contigo, no temas, no te angusties, yo te voy a fortalecer con mi diestra victoriosa. No temas que yo voy a estar contigo, que aunque pases por valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque yo estoy contigo, porque mi vara y mi callado te guiarán, Señor. Gracias, Dios, porque tú me sostendrás, Señor. Gracias porque tu palabra dice, Señor, que dichosos los que nos tengamos que enfrentar con diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe produce constancia y lleva a feliz término la obra, para que al final no nos falte nada, Señor. Sabemos que hay muchas cosas que estás formando en nosotros, nuestro carácter está siendo moldeado, Señor, pero sabemos que en medio de esta tempestad, de esta tormenta,
muchas personas se levantan a sembrar desánimo, muchas personas desesperanzadas llegan a sembrar cizaña, mentira, Señor. Muchas personas con mucho negativismo se levantan y hoy nos estás diciendo: levántense, mi pueblo, levántense a proclamar, no tengan vergüenza, no tengan temor de proclamar quién soy yo, Señor. Aquí estamos delante de ti diciéndote: Señor, te reconocemos a ti como único Señor y como Salvador personal. Reconocemos, Señor, que en medio de la tormenta tú nos acompañas. Tu promesa no estaba en que no íbamos a enfrentar dificultades, tu promesa estaba amparada en que nos ibas a acompañar en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles, Señor. Por eso hoy nos levantamos, bendito Señor, fortalece nuestra fe, Señor, renueva nuestras fuerzas, Dios. Hay personas, Dios, como los que iban en esa embarcación con Pablo, como el mismo Lucas, que llegó a decir que habían perdido toda esperanza y que justificó su desesperanza, porque como ya habían pasado muchos días, entonces ya se llenaban de temor y de angustia. Señor, queremos callar esa voz. En el nombre de Jesús, callamos cualquier voz que se quiera levantar, a levantar argumentos como esos, pensamientos que nos llevan a decir: pues como Dios no ha respondido, pues como esto no ha cambiado, entonces mire a ver qué hace. No, esas voces se callan en el nombre de Jesús. Hoy decidimos atesorar, no solo en nuestra mente y en nuestro corazón, tu palabra, papá. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra nos libera, Señor, de cualquier temor. Tu palabra nos libera de cualquier angustia. Tu palabra nos libera, Señor, de cualquier temor, bendito Rey. Nos aferramos a ella, Señor, y caminamos confiados y seguros de que tú vas delante de nosotros, Dios. Sabemos la bendición que llegamos a ser para algunas personas, Dios. Así como un Pablo, bendito Señor, de la misma manera, tú y yo somos una bendición. Señor, gracias, Padre amado, y nuestra boca nunca se cerrará para seguir diciendo: yo creo en ti y yo confío en ti, Señor, y no me avergonzaré del Evangelio, porque es poder del cielo, Señor, porque es poder de Dios. Y aquí estamos, Señor, en medio de la tempestad, como tu iglesia, levantándonos para hacer luz, para hacer esa antorcha encendida, para colocarlo en lo más alto de una colina para brillar, para que seamos portavoces de buenas nuevas, bendito Señor, para que nuestra boca se abra, bendito Señor, y podamos compartirle a otros de esa esperanza viva que hay en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias, bendito Señor, por cada instrucción y por cada lección y por cada enseñanza en esta mañana. Te bendecimos, te amamos, te glorificamos, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.